En las siguientes diapositivas se va a desarrollar la forma en que la práctica odontológica se enfrenta actualmente en la consulta odontológica con la definición de los límites y alcances del derecho del paciente a la información clínica. ¿Cuáles son las características esenciales de la odontología? La calidad de atención, el seguimiento al curso de la enfermedad, la transferencia del expediente clínico, el consentimiento informado, el consentimiento indirecto del paciente, la aceptación del consentimiento informado en menores de edad, la solicitud del certificado de la salud bucal, la obtención de calidad a los enfermos, la protección de la dignidad humana. Los casos de sospecha en pacientes víctimas de violencia física, solicitud de exámenes, derecho a negarse a prestar sus servicios e implementación del proceso de consentimiento informado. Sabemos que las situaciones ético-clínicas que presenta hoy en día la odontología son variadas y hasta de distinto alcance legal. Históricamente, la ética se planteaba desde los tiempos hipocráticos, como una disciplina exclusiva del ámbito de la filosofía. Probablemente hayan sido las ciencias de la salud el campo más fértil para el trabajo de los filósofos dedicados a la ética. La revisión de la transmisión de principios y reglas éticas, así como normas legales y vigentes, cobró importancia en los últimos años en virtud de la transformación del paradigma de atención clínica. Fue así que comenzaron a delinearse diferentes investigaciones orientadas a la evaluación del aprendizaje ético clínico. Este proceso se constituyó como una práctica habitual de la consulta odontológica, en donde paciente y profesional comparten las decisiones que atañen la práctica clínica. Paralelamente a su implementación, se fue construyendo en la región su marco teórico, doctrina legal y docencia universitaria que lo fue consolidando dentro de la praxis odontológica. Cabe entonces revisar los procesos vinculados con la adquisición de competencias éticas que se implementan en los trayectos de la odontología. La finalidad de esto será que los dilemas éticos sean deliberados en los diferentes niveles de la enseñanza y práctica odontológica, y avalar que la ética debe ser enseñada como una disciplina, per se, de forma multidisciplinaria e interprofesional. Artículo 65. Los derechos del paciente. Como su nombre lo dice, todo ser humano es digno de una atención con calidad humanizada y empática. Los pacientes tienen derecho, por consiguiente, a recibir una carta de los derechos generales de los pacientes, según la revista CONAPME. Los pacientes tienen también derecho a recibir atención Estos son algunos otros de los requisitos que se le debe de atender al paciente, como la atención adecuada, la atención humanizada, la asistencia de calidad propia de la clínica, el expediente clínico, el diagnóstico y tratamiento de un lenguaje claro para él, dependiendo de su situación, edad y otras situaciones, la cordialidad y la puntualidad, la oportunidad de expresar sus necesidades, inquietudes y dudas, confidencialidad, información de su estado de salud bucal, atención hasta estabilizar sus condiciones y atención cuando se manifieste inconforme por el servicio. Artículo 66. La asertividad como característica esencial del odontólogo. La asertividad se basa en la fe que tenemos en nuestro propio juicio, aunque contradiga lo que es popular o se considera que está bien. La relación dentista-paciente se va comprometida cuando no se interpreta correctamente lo que se desea en la consulta, el tratamiento o el pago. Esto puede ser resultado de una falta de comunicación que puede llevar a un juicio de mala praxis. Las obligaciones de los pacientes es informar debidamente al médico según su entender o forma de expresar, cumplir con las indicaciones odontológicas sobre la prescripción y la posología, e informar a su entender sobre cualquier cambio de su condición o estado de salud, el cumplir con sus citas,
el tratar con respeto y cortesía al personal odontológico, ya sea de servicio particular o institucional, pagar por el servicio recibido. Si no se canceló a tiempo su cita, deberá cubrir el monto mínimo de la misma. En las obligaciones del odontoestomatólogo es tener en consideración al paciente, sus familiares y o acompañantes, el controlar los sentimientos que impidan la comunicación con él, aceptar sus pensamientos y creencias de sí mismo y de sus pacientes, identificar lo que siente, piensa y quiere de sí mismo y de sus pacientes, ser claro y preciso al expresarle al paciente sus pensamientos, deseos y sentimientos, no interpretar mal los mensajes del paciente si éste no sabe expresarse. Ofrecer respuestas que reflejen que entendió los sentimientos, deseos y pensamientos del paciente. El buscar el momento y situación oportuna para decir las cosas. Y por último, dar respuestas claras, concretas, de manera rápida y atenta. Artículo 67. La asistencia de calidad. El dentista debe proporcionar a sus pacientes una asistencia de calidad adecuada a sus circunstancias, independientemente de la modalidad del servicio profesional que preste. Siempre hay que mantener el debido respeto a la persona, sin importar el estado de salud que presente ni su estatus social. Como principio fundamental, el profesional debe estar consciente de que está tratando con personas y que la preparación que ha recibido no fue para un grupo especial. A continuación, se citan las recomendaciones de la CONAMED para mejorar la calidad de la atención médica. Cosas como identificarse con el paciente y sus familiares, evitar malos tratos, no demorarse injustificadamente, no discriminar por ninguna razón al paciente, hablar para explicar el padecimiento con lenguaje entendible, ser tolerante y paciente para escuchar al enfermo, sus pacientes, su familia o sus acompañantes. Mantener la confidencialidad en todo momento. No mentir, ni engañar o confundir al paciente. Cobrar aplicando el justo precio. Informar y obtener el consentimiento por escrito antes de realizarse cualquier procedimiento. Solicitar el consentimiento informado en cualquier forma, positivo o negativo. Ofrecer información clara, completa, veraz, oportuna y calificada. También no está por demás siempre permitir una segunda opinión, no presionar al paciente a decidir cuando no hay urgencia real y conservar por mínimo de 5 días los datos del paciente. También se debe elaborar este expediente clínico y realizarse de acuerdo a las normas adecuadas, proporcionar un resumen del expediente cuando el paciente, un familiar en línea recta o un cónyuge lo soliciten. Firmar todas las notas clínicas, pronosticar y diagnosticar tratamientos con bases científicas y apoyo clínico, actuar con los conocimientos y los recursos a su alcance, no simular tratamientos, aparatos, composturas, curaciones, etc. Evitar prescribir medicamentos con experimentación o de composición desconocida, salvo que el paciente sepa. Evitar las consultas a distancia y actuar solo cuando se tenga la capacidad reconocida para hacerlo. Artículo 68. El seguimiento al curso de la enfermedad. Es obligación dar seguimiento a la enfermedad y continuidad posoperatoria hasta recuperar la salud o hasta que ya no necesite de los servicios médicos o se transfiera a otro médico. La Ley General de Salud, en el artículo 7, fracción 1, define a la atención médica como el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. Dicha atención médica incluye el diagnóstico, tratamiento, pronóstico y rehabilitación, así como las instrucciones de cuidado para que el paciente conserve y proteja su salud. Si el paciente no desea continuar con los servicios del profesional o éste se encuentra en las mismas circunstancias, ambos tendrán que informarse de las causas y motivos de sus decisiones con anticipación, pues ambos han contraído un compromiso sinalagmático. Artículo 69. La transferencia del expediente clínico. El odontólogo tratante está obligado a transferir el expediente clínico del paciente al médico que se le indique, aunque no haya terminado el tratamiento. El envío puede hacerse por sistema computarizado con las reservas de la ley. El paciente voluntariamente puede decidir cambiar de odontólogo y exigir al dentista tratante que transfiera el expediente al profesional elegido. Si la transferencia obedeciera a algún conflicto, el expediente quedará a cargo del colegiado o de la CONAMED.
Artículo 70. El consentimiento informado. Es necesario un acuerdo directo entre el dentista y el paciente o familiares a quien se les pueda proporcionar la información suficiente y adecuada. El objetivo de esto es tomar una decisión razonada, con conocimiento de causa, al aceptar el tratamiento y el importe del mismo antes de llevarlo a cabo. Las personas son libres de tomar decisiones sobre su tratamiento o cualquier otra intervención, por mínima que sea, siempre y cuando esté bien informada. El consentimiento informado es la aceptación voluntaria, libre y autónoma que proporciona un paciente en pleno uso de sus facultades para someterse al tratamiento odontológico, quirúrgico o rehabilitatorio propuesto. De acuerdo con el artículo 82 de la Ley General de Salud de 1986, en dicho documento hay que anotar los siguientes datos. Primero, el nombre de la institución a la que pertenezca el hospital. Segundo, nombre, razón o denominación social del hospital. Tercero, título del documento. Cuarto, lugar y fecha. 5. Nombre y firma de quien otorga la autorización. Y 6. Nombre y firma de los testigos. Artículo 71. El consentimiento indirecto del paciente. Si el tratamiento propuesto implica un riesgo inminente, el dentista debe proporcionar información suficiente, sin dejar dudas, con el fin de obtener el consentimiento del paciente o de sus familiares para intervenir. Solo en circunstancias muy especiales o de fuerza mayor, en que no es posible obtener el consentimiento del paciente, el profesionista deberá actuar conforme a sus principios éticos y deontológicos. Artículo 72. La aceptación del consentimiento informado en menores de edad o personas discapacitadas. El consentimiento sobre cuestiones médicas para pacientes menores de edad o discapacitados siempre debe ir firmado por alguno de los padres, tutores o responsables legales, quienes son los responsables de cumplir con las indicaciones del estomatólogo. Artículo 73. La solicitud del certificado de salud bucal. Es una obligación del odontólogo proporcionar un certificado de salud bucal o de asistencia profesional cuando sea solicitado por el paciente, un familiar, representante legal o por quien dio el consentimiento. Independientemente de los documentos estomatológicos, la receta, la historia clínica, el contrato, etc., se encuentra el certificado de salud bucal. Este es una afirmación categórica de un hecho estomatológico. De esta forma, el certificado debe contener 1. Introducción, que incluye el nombre del cirujano dentista, el número de su cédula profesional, el domicilio del profesional, los datos de la identificación de la persona a certificar, que incluye el nombre completo, sexo, edad, domicilio y ocupación. Y 2. La descripción, que incluye la fecha y lugar de expedición, la descripción de los hechos que se observen y por último la descripción de lo que se haya realizado sobre estomatología. Artículo 74. La atención de calidad a los enfermos infectocontagiosos o terminales. El paciente infectocontagioso en estado clínico crítico o terminal tiene el derecho a recibir un servicio de calidad. El dentista debe ayudarlo, sobre todo, a tratar de disminuir los síntomas de dolor, molestar al masticar, deglutir sus alimentos y o hablar. No puede privarse a ninguna persona de recibir una atención con calidad por el hecho de padecer una enfermedad infectocontagiosa, mucho menos en estado terminal. Claro, las medidas preventivas de las enfermedades infectocontagiosas muchas veces no se aplican por ignorancia o negligencia. Se recomienda aplicar todo tipo de medidas mínimas de prevención y no negar al servicio. Según la norma 13, todos los pacientes deben considerarse como potencialmente infectocontagiosos, sin excepción. Artículo 75. La protección de la dignidad humana en cualquier circunstancia. Ni en el extremo de conflicto armado está permitido participar o colaborar en la realización de prácticas de represión física, psíquica o en actos de tortura, y menos aún si estos actos se realizan en el consultorio dental. La vida es el bien más grande tutelado jurídicamente.
Nada ni nadie tiene el derecho de alterar esta disposición que determina el artículo 17 de nuestra Constitución Política. El hecho de dedicarse a los servicios de salud y atentar contra la vida es una total incongruencia. Artículo 76. Los casos de sospecha de pacientes víctimas de violencia física. Si durante la consulta se observa o se tuviera conocimiento o sospecha de que el paciente es tratado con violencia manifestada en lesiones bucales, corporales o psicológicas, se deberán tomar las medidas necesarias para protegerlo, así como denunciar los hechos que amenacen sus derechos ante las autoridades competentes. También se debe orientar al individuo cuando no tenga los medios y los recursos para hacerlo. En el caso de la atención a niños, el dentista tiene la obligación de estar alerta ante las circunstancias que se presentan en el síndrome del niño maltratado o de cualquier miembro de la familia que pueda ser víctima de violencia. Si durante el tratamiento se observan traumatismos o lesiones corporales que van desde pequeños edemas hasta fracturas, quemaduras o luxaciones, se debe denunciar estos hechos. Con alguno de los indicadores ya mencionados, se valorará la situación a través de un mínimo interrogatorio, sin ofender al paciente e informándole que si persiste esta situación tendrá que quejarse ante las autoridades. De lo contrario, el profesional deberá de denunciar los hechos, al cual se le dará seguimiento de oficio, sobre todo cuando se trate de grupos vulnerables. Artículo 77. La solicitud de exámenes para el diagnóstico del paciente no debe de ser excesiva. El odontólogo debe de evitar un exceso de exámenes innecesarios, como lo son aquellos que se prescriben sin haber realizado al paciente un examen general o la historia clínica, y también aquellos que no están en concordancia con la gravedad del caso del padecimiento actual. Los estudios se van a realizar en laboratorios que el paciente decida. Cualquier exceso o insinuación de preferencia, sin explicación, es una violación a los derechos del paciente y se convierten en un motivo de demanda. Artículo 78. El derecho de negarse a prestar sus servicios odontológicos. Los odontólogos tienen derecho de negar a prestar sus servicios o asistir a los enfermos solo en los siguientes casos. 1. Si ha sido perito o testigo en algún litigio en que intervenga el presunto paciente. 2. Si el paciente o sus familiares han hecho promesa o amenaza o han manifestado de otro modo su odio hacia el profesionista. 3. Si es tutor o curador del presunto paciente. 4. Si él, su cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos en la línea recta sin limitación de grados siguen algún proceso civil o criminal en contra del interesado en el servicio. 5. Cuando él, su cónyuge o alguno de sus hijos sea heredero, legatario, donante, donatario, socio, acreedor, deudor, fiador, fiado, arrendador, arrendatario o administrador de los bienes del que solicita el servicio. 6. Cuando ocurra alguna causa análoga a las expresiones enunciadas o cuando el paciente haya buscado la atención de otro profesional que sustituya a la suya sin previo aviso y consentimiento. Para concluir, nos gustaría decir que es importante reconocer, sí, que cada vez es más común escuchar o leer sobre términos como calidad en el servicio, demandas a odontólogos, entre otros. Las exigencias actuales nos obligan a volver nuestra vista a ese aspecto. Las condiciones del mercado en la cual ofrecemos nuestros servicios como odontólogos han cambiado y mucho, y la cantidad y calidad de información hacen que el mercado de hoy sea altamente cambiante, en el que uno de los factores de mayor competitividad ya no es el precio, sino la calidad. Y si a todo esto agregamos que a las últimas fechas se ha incrementado el número de organismos que regulan y controlan de manera legal y obligatoria el quehacer de nosotros como odontólogos, llegamos a la conclusión de que brindar un servicio de calidad no es ya una obra de buena voluntad, sino una exigencia que nos obliga a brindar un servicio que cumpla con estándares preestablecidos. El no cumplir con lo antes mencionado no nada más nos enfrentará a la realidad de quedar fuera de la competencia, sino que es posible que nos enfrente a procesos legales, llegando inclusive a la pérdida de nuestra libertad.